Okay. Good to go. All right. Hello, I'm Dr. Lucero, Superintendent of Stamford Public Schools. I'm going to give you a brief overview of returning to school 5 days a week for our high school students, and then we're going to turn it over to our panelists, which include our building principals and our associate superintendents, to give you some more detailed information. Buenas tardes, esta es la doctora Tamu Lucero, la superintendente de las escuelas públicas de Stamford. Ella les estará dando un breve repaso de información del regreso de estudiantes de secundaria al aprendizaje 100% presencial. Ustedes escucharán de los panelistas que serán los directores de las escuelas secundarias, como también de los superintendentes asociados del distrito. So I think everyone knows we've been working with our local health department and medical advisors to watch our data, our COVID data, looking at the positive COVID tests in both across the state, across Fairfield County, and in Stamford. So we look at the positive cases, hospitalizations due to COVID, and deaths due to COVID. Como ustedes sabrán, el distrito de las escuelas públicas está trabajando con el Departamento de Salud, como también con los consejeros médicos, y están analizando las tasas positivas de la transmisión del virus de COVID a través del estado de Connecticut, a través del condado de Fairfield, como también en la ciudad de Stamford. We also work very closely with the Department of Public Health in the state of Connecticut. And one of the data points that DPH has been looking at is transmission within the schools as school districts return to 5 days a week. And what they're finding is that there's still very low transmission, in-school transmission across the state of Connecticut for school districts who have returned 5 days a week. A través de esos análisis están encontrando que hay transmisión baja del virus de COVID en las escuelas a través del estado de Connecticut. Another important thing that we have here in Stamford is access to testing. At each of our comprehensive high schools, Westhill and Stamford High, we have student-based health centers. We also have one at RIP that can be accessed by our students at AITE. We also have a mayor that has been advocating for testing. So there are many testing sites across the city of Stamford. Uno de los beneficios de Stamford, de los beneficios positivos de Stamford ha sido que se encuentran varios lugares a donde se pueden hacer la prueba de COVID. Los estudiantes pueden hacerse la prueba en la escuela secundaria de Westhill, en la escuela secundaria de Stamford, como también los estudiantes de AITE se la pueden hacer en la escuela intermedia de Ripplewham. También el alcalde de Stamford ha hecho todo lo posible para asegurar que hay suficientes centros de prueba para que la comunidad pueda accederlo. We also prioritize our teachers and staff to receive the vaccination. So for over the last few weeks, our teachers have all had the opportunity to be vaccinated. También nosotros hemos priorizado que nuestro personal de las escuelas y los profesores reciban las vacunas. We also have done some work that was required and recommended for our ventilation systems. So I am going to turn it over to Kevin McCarthy, our Director of Facilities, to give us some information about an update on our ventilation systems. También nosotros hemos hecho mucho trabajo con nuestros sistemas de ventilación en las escuelas. Y aquí tenemos al señor Kevin McCarthy, que ha hecho trabajo con estos sistemas de ventilación. Dr. Lucero, Kevin sent me the small paragraph. Oh. So great. Sure, I'm going to try to look at it quickly and provide as quick of an interpretation as I can. Okay. Entonces,
El Centro de Prevención de Enfermedades recomienda que haya varios pasos para reducir la transmisión del virus COVID. Y esto, las recomendaciones se tratan de asegurar un distanciamiento físico, usar mascarillas, practicar la higiene de mano, como también tener la ventilación apropiada y vacunación. Entonces, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública del estado de Connecticut, el distrito contrató a una compañía externa para traer esta compañía en las escuelas para proveer asesoramiento e identificar cómo los sistemas de ventilación que existen en este momento trabajan en las escuelas, incluyendo los techos, varias otras unidades, los abanicos que se encuentran en los baños, como también ventiladores que se encuentran en los salones. Esta compañía externa identificó las deficiencias y se trabajaron rigurosamente para asegurar que eso fuera arreglado. Y también los sistemas en este momento también fueron programados igualmente por el Departamento de Salud Pública de Connecticut para proveer ventilación que asegure que los salones reciban aire fresco a través de todo el día, comenzando 2 horas antes de que los edificios se abran y 1 hora después que los edificios se cierran. Adicionalmente, esos sistemas de ventilación a través del distrito son monitoreados por el Departamento de Facilidades del distrito de las escuelas públicas, los cuidadores de las escuelas, como también los mecánicos que se encuentran en el distrito, como también compañías externas para asegurar que cualquier tipo de deficiencia sea rápidamente identificada y arreglado. El Centro de Prevención de Enfermedades también recomienda ciertos filtros para asegurar que haya la mejor tipo de filtración en los sistemas que se pueden acomodar. En este momento, las escuelas públicas están usando el mejor tipo de filtración en Westhill en las escuelas secundarias de Westhill y Stamford que puedan acomodar. Thank you. Thank you. So we have also had a lot of questions about live streaming, and live streaming will be available daily to the students or families who choose the hybrid remote model. So you received a survey today, and one of the choices was that you can choose to come to school 5 days a week, or you can transition to remote learning, which would allow you to gain access to your classroom daily via live streaming. You will also, oh, sorry. Thank you. Nosotros también hemos recibido varias preguntas sobre la transmisión en vivo. Hoy día sus estudiantes hubieran recibido una encuesta a donde se pregunta, ¿ustedes como familia prefieren que sus estudiantes regresen a aprendizaje presencial de 5 días o aprendizaje a distancia? Los estudiantes que seguirán aprendiendo a distancia o estudiantes que escojan aprendizaje a distancia tendrán transmisión en vivo de sus aulas todos los días para seguir su aprendizaje. Students who need to quarantine will also have access to remote into their classrooms on a daily basis. También los estudiantes que tendrán que, si en el caso de que los estudiantes tengan que hacer cuarentena, también tendrán acceso a transmisión en vivo de sus aulas. There are many questions about quarantining. Currently, the Stamford Public Schools, with the direction of our health department, uses a 14-day quarantine period. We will continue to review this with our health department to determine if
and when it is safe to go to a 10-day quarantine period. También hay muchas preguntas sobre la cuarentena. En este momento, el distrito, junto con el Departamento de Salud, seguirán pidiendo que los estudiantes que tocan hacer cuarentena tendrán que hacer una cuarentena de 14 días y les avisarán en caso tal si decidan hacer una cuarentena a 10 días, pero por el momento serán 14 días. I want to sincerely thank our administrators who have worked really hard with our central office staff to get us to where we believe we have a plan for returning to school 5 days a week. So at this time, I'm going to turn it over to Mrs. Della Flora to lead us through the next section. En este momento les quiero agradecer a todos los administradores que se encuentran acá en esta sesión virtual del plan que ellos han diseñado para permitir que los estudiantes puedan llegar a las escuelas. Y ahora ella le dará el micrófono a la señora Della Flora para seguir con la presentación. Buenas noches. I'm Olympia Della Flora, and we have Mr. Juan Pazmino, the Dean of Students, who will start us through our slide presentation tonight. Thank you, Mrs. Della Flora. Welcome, everyone. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Soy el señor Pazmino. Soy el decano de estudiantes de la escuela Westhill High School. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes compartiendo sobre este tema muy importante, creo yo, para todos ustedes, para los padres, como también para los estudiantes. ¿Cómo será este seminario? Será de la siguiente manera. Abajo en su pantalla usted tendrá la opción para que haga preguntas. A medida que vamos hablando, usted puede presentar alguna pregunta que tenga usted. Por favor, cuando haga una pregunta, quisiera que ponga el nombre de la escuela que usted asiste. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que está asistiendo a la escuela Stanford High School, ponga Stanford High School y su pregunta ahí. Entonces, para que sepamos si la pregunta tiene que ser hecha para el director de la Stanford High School o de la escuela AITE o de la escuela Westhill. Esta presentación también fue hecha ya en inglés hace una hora atrás y ahora estamos haciéndola en español. Esta presentación también está siendo grabada y será publicada en la página web en el distrito para que usted pueda ver otra vez, quizás mañana o otro día, ¿no? La siguiente, por favor. The next one, please. The next one. Entonces, ¿cuál es el plan de esto? El plan que estamos ahorita por el momento hecho es de que el día viernes 16 de abril, en este año obviamente, será un día de aprendizaje a la distancia. Esto permitirá para que el personal de la escuela tenga la oportunidad para que se planifique, para que se prepare mejor para la transición. Es decir, a la semana siguiente, el día lunes 19, comenzaremos con este modelo. Es decir, las personas y los estudiantes que dijeron que quieren venir a la escuela todos los días, comenzarán ese día lunes a venir todos los días. Entonces, ese viernes anterior, el viernes 16, tendremos un día remoto, es decir, todo el mundo, sea del día azul o verde, estarán haciendo desde la casa. Toda la escuela secundaria, es decir, todas las high school, tendrán un horario completo. Al principio se estaba hablando de que vamos a tener días solamente hasta el mediodía, pero hasta ahora el plan es de que todos estos días que vienen serán días completos. También en las aulas, las mesas entre los estudiantes, entre los pupitres de los estudiantes, tendrán una distancia de unos 3 pies como mínimo. No se puede tener como hasta ahora 6 pies, porque ya los niños van a entrar más número de los niños. Entonces, la distancia se reduce, pero tendremos como mínimo 3 pies entre una banca con otra banca. Los estudiantes también pueden solicitar también unas protecciones para que se puedan hacer con una banca con la otra. Y también pueden pedir mascarillas ahí a los maestros. Todas las escuelas secundarias también utilizarán espacio adicional designado para el lunch, para lo del almuerzo, con el objetivo de que se mantengan los 6 pies. Es decir, durante el lunch se va a tratar de que se mantenga la distancia de los 6 pies entre una mesa con la otra,
porque cuando se está en el lunch, cuando los chicos están comiendo, están con la mascarilla bajo, entonces hay más probabilidad como para una transmisión. Por eso es que se va a mantener esos 6 pies de distancia cuando estemos en el almuerzo. Next, please. Entonces, ahora tenemos también aquí que el plan es este. Las escuelas del programa de Anchor y la escuela AITE mantendrán sus mismos horarios. Es decir, la escuela AITE tiene el bloque A y B, entonces, y se va a mantener así mismo como ha sido siempre, con sus días A y sus días B. Entonces, se va a mantener igual. Igual el programa Anchor también mantendrá la misma modo como ha estado haciendo antes. La escuela Stamford High School y la escuela Westhill tendrán 7 periodos seguidos, es decir, periodo del 1 al 7. El periodo del 1 al 4 serán y también el periodo 6 y 7 serán de unos 43 minutos cada uno, con un intervalo de unos 5 minutos para que puedan ir de una clase hacia la otra. El periodo 5 será un cambio porque ahora son como 64 minutos. Ahora va a ser de 112 minutos el periodo 5. Y eso es porque hemos añadido otro tiempo para el almuerzo. Actualmente son solamente 3 veces que los chicos van en bloques. Ahora vamos a poner uno más, es decir, que se va a añadir un cuarto bloque más para el lunch. Entonces, de esa manera, este periodo largo, el quinto periodo, van a ser 4 minutos para la instrucción, es decir, para que el maestro enseñe la clase. Va a ser 25 minutos para el almuerzo, que los chicos toman esos 25 minutos. 35 minutos de periodo de estudio supervisado y 9 minutos de tiempo entre una clase hacia la otra. Ahora, algo muy importante. Estamos ahorita enviándoles una encuesta, un survey, una encuesta que es muy importante. Yo creo que lo más importante de la charla de hoy, entre otras cosas, es justamente esto, de la encuesta. Estamos enviándoles una encuesta que tiene que ser ustedes, por favor, contestar lo más pronto posible. Esto es muy, muy importante. Y en esa encuesta dice lo siguiente. Hay varias opciones. La primera opción que usted puede escoger es la opción presencial al 100%. Es decir, si usted está en el programa de hybrid, que un día va, otro día no, en esa encuesta usted puede decir, no, yo quiero que mi hijo o yo como estudiante quiero asistir todos los días a la escuela y ya no cada otro día, sino todos los días. Esa es la opción número 1. Y la opción número 2 que usted tiene es decir, yo quiero quedarme en casa todo el tiempo estudiando a distancia. ¿Ok? Entonces esas son dos opciones. En la primera opción, el estudiante debe asistir en persona todos los días, como ya dijimos. Y solamente se aceptarán ausencias justificadas para el aprendizaje a distancia. Es decir, que si usted se queda en casa porque estuvo enferma o una cosa así, tiene que usted participar de la clase a distancia, o sea, desde la casa. En la segunda opción, que ya acabamos de decir, que es al 100% a distancia desde la casa, el estudiante debe participar todos los días desde la casa de las clases. ¿Ok? Y solamente serán aceptadas las ausencias y serán justificadas las ausencias por no participación. El tercer punto de esto es de que el maestro transmitirá en vivo las lecciones todos los días. Para los estudiantes que cojan esa opción a distancia, habrá una enseñanza a distancia para los estudiantes. The next, please. Como dije en la página anterior, lo más importante de la charla de esto yo creo que es que ustedes tienen que completar esta encuesta que es muy importante. Vuelvo y repito. Por favor, completen esta encuesta por cada estudiante. La encuesta deben completarse antes de las 11:59 de la noche de este día miércoles que viene. Hoy es lunes 29. Tienen hasta el día miércoles, hasta la medianoche para contestar esta encuesta, que es muy importante. La decisión de que si vuelven a la escuela o no está sujeto aún a cambios. Todavía esto no está dicho si vamos a hacerlo todo el tiempo en la escuela o desde la casa. Por eso que es muy importante que usted nos deje saber lo que usted piensa. Si usted no contesta, estamos asumiendo que usted está de acuerdo que estemos todos los días desde la escuela. Eso es muy importante que entiendan. Si usted no contesta a la encuesta,
Vamos a asumir que entonces usted como papá está aceptando que su niño vaya a la escuela todos los días. The next one, please. Ahora, también algo muy importante que también estamos con, para ustedes como una noticia última. Y en esa parte también parece que la señora Amy, que trabaja para el Community Health Center, tiene una información para ustedes que es muy importante. Y ahora se lo voy a pasar a Amy para que ella diga lo que tiene para ustedes, que creo yo también que es una información última para los padres, pero más que todo para los estudiantes en el grado 12. Lorena. Buenas tardes de nuevo. Esta información se trata sobre la vacuna para los estudiantes del último año de la escuela secundaria. Las vacunas serán patrocinadas por Community Health Center y la prioridad va a ser para estudiantes de último año de secundaria mayores de 16 años y tomará plazo el fin de semana del 17 al 18 de abril en lo que era la tienda Lord & Taylor que se encuentra por High Ridge Road. Las instrucciones sobre cómo inscribirse serán enviadas por correo electrónico a los padres de los estudiantes del último año de la escuela secundaria. Después que se haga la vacuna para los estudiantes de último año de secundaria, los estudiantes que tengan 16 o 17 años, independientemente que sean sophomores o juniors, también podrán recibir la vacuna. Thank you. Y bueno, y queríamos pues también darles las gracias a ustedes por su participación en esta charla de aquí. Lo que es muy importante que ustedes por favor escriban sus preguntas en el chat que tenemos ahí. Tenemos a los principales, tenemos al señor Mike Rinaldi de la escuela Westhill High School, al señor Raymond Manka, principal de la escuela Stamford High School, y a la señorita Tina Rivera, que es la principal o directora de la escuela AITE. Y también tenemos a la doctora Lisa Greene, que es la administradora del programa de Anchor. Entonces, si tienen esas preguntas, por favor, pueden hacerlo. Y ahora vamos a pasar a la contestación de las preguntas. So we're going to move on now to the question and answer. So I think there is a couple of questions already there. Mm-hmm. So if you want to start with those questions, please. Sure. So the first question is coming from Luis, and he's asking, are teachers obligated to teach live every day, or is this optional? So that question came up on the other meeting as well, and my understanding is that will be mandatory beginning the 19th. I don't know if Michael or actually Olympia, if you want to add a little bit more to my answer. I'm just gonna interpret that part. Yep. Sí, los profesores sí estarán obligados a enseñar en vivo a partir del 19 de abril. Será mandatorio. And just to add, yes, every day. Y a la señora de la Flora agrega que sí, eso será todos los días, enseñando en vivo. Thank you. Again, Luis from Westhill High School, is it mandatory for teachers to be vaccinated? If not, what will happen with teachers who aren't vaccinated? Will they also have to quarantine with kids? So it is not a requirement in the state of Connecticut to receive the vaccination. No, so it would not be in Stamford Public Schools. That is not even a question that we can ask staff whether or not they were vaccinated. That is private medical information. En este momento, del Estado no es obligatorio que los profesores se vacunen, entonces el distrito tampoco puede obligar a que los profesores se vacunen y tampoco se puede hacer la pregunta si los profesores se han vacunado porque eso es información privada médica. So if a person only cannot quarantine after they are fully vaccinated, which is 2 weeks after your second shot or your final shot. I'm sorry, Dr. Lucero, can you repeat Yes. that? Sure. So a person is
not fully vaccinated until 2 weeks after their second shot, or with the Johnson & Johnson, the one shot 2 weeks after. However, it should be clear that that is when that person would not have to quarantine. Okay. Entonces, para estar claro, un profesor no está completamente vacunado hasta 2 semanas después, dependiendo de la vacuna. Si es una vacuna que requiere 2 dosis, entonces serían 2 semanas después de esa vacuna, y si es la vacuna de una dosis, serían 2 semanas después de esta. And Dr. Lucero, just to be clear, once a teacher is vaccinated, they don't have to quarantine. They no longer have to quarantine. Okay. Y ya cuando estos profesores, si están completamente vacunados, no tendrán que hacer cuarentena. Thank you. I'm going to interpret the next one. This is from Carmen Ortiz, who has a daughter attending Westhill. She says that the rate of transmission has been low. Because we have been in a hybrid model that has allowed some sort of distancing, and there is little time for the school year to finish. And so are you risking opening schools and the health of our children by doing so? Why are you not maintaining the hybrid model and wait until the new year to fully reopen again? Up until this date, and up until then, when we have a better portion of the population vaccinated. So we have been, since the beginning of the year, working with our local health department, our medical advisors, and the guidance that they're giving us today is that it is safe to return to school 5 days a week for our hybrid students. Thank you. Contestando la pregunta de la señora Carmen Ortiz, en este momento el distrito ha trabajado con profesionales de la salud, como también con el Departamento de Salud Pública, y han determinado que sí es sano que los estudiantes puedan regresar 5 días a la semana al 100%. The next question is from Jorge Marquez, also from Westhill. If the teaching is going to be able to be found live streaming, why don't you continue in the hybrid model? Was my question clear? Can I clarify? Yeah. Can you say it again? Yeah, sure. So if you are providing live stream, then why are you changing from a hybrid model to fully in person? It allows for students to choose to come to school 5 days a week. Contestando la pregunta del señor Jorge Márquez, aunque se va a proveer transmisión virtual de los estudios, esto permite, este regreso a las escuelas permite que los estudiantes puedan escoger estudiar presencialmente o estar aprendiendo virtual. This is another question from Carmen Ortiz. What happens if cases continue to rise? What will be your protocol in having a student quarantine? So if the cases continue to rise, we will continue to work with our local health department to make a decision as to whether or not it's still appropriate to come to school 5 days a week. And our quarantining will remain at the 14 days for right now. Okay. En caso tal, de nuevo para la señora Carmen Ortiz, en caso tal de que los casos sigan aumentando, van a seguir trabajando con el Departamento de Salud para trabajar el plan en caso tal de que tengan a tomar las decisiones apropiadas para los estudiantes. Y el protocolo para la cuarentena va a seguir siendo que un estudiante que sea, en el caso tal de que sea expuesto, tiene que hacer una cuarentena de 14 días. The next question is from Jorge Marquez, again from Westhill. The survey that you are speaking about,
is just to clarify that this survey is where parents will be able to choose whether their students will be going back to school 100% or learning remotely. Yes. Ok. Sí, señor Jorge Márquez, sí, la encuesta que se está haciendo, sí, es para que ustedes elijan para sus estudiantes si van a recibir clases virtualmente o si regresan a la escuela. Again, next question is from Ms. Carmen Ortiz. How will we know the number of students that are positive throughout the week? I can answer that. So we post on our website each week the number of cases. So you just need to go to the Westhill website and you will see the number of cases and the resulting quarantines for each week. Para contestar su pregunta, señora Ortiz, usted puede ir al sitio web de la Escuela Secundaria de Westhill y ahí tienen los números de la cantidad de tasas positivas de los estudiantes que salen positivos. Entonces puede ir de nuevo al sitio web de la escuela. It's more specifically, it's in the principal's weekly message. You'll see it there. Okay. Y usted lo puede encontrar específicamente en el mensaje semanal que da el director de la escuela. The next question is from Luis, again from Westhill High School. Will parents still have the option to have their children participate in a hybrid model? Is this an option in the survey? No, it is not. I don't know if we want to add more to that, but it just two choices that you spoke to earlier. Correct. Señor Luis, en este momento la opción híbrido ya no es una opción. Usted tiene que decidir entre o mandar a su escuela, a mandar a su hijo 5 días al 100% o mantener a su hijo en la casa aprendiendo a distancia. The next question is from Mr. Jorge Marquez, also from Westhill. I'm sorry, we already answered this question. This is about the survey. And as of now, we don't have any other questions. I'm sorry, one just came in. Again, from Mr. Luis. My understanding is that that decision wasn't made yet between fully virtual or fully in person. This is what he heard from Mr. Pazmino. It's a choice, right? I mean, Juan, you might want to speak to, maybe he misunderstood what you said, but it's their choice. It's not going to be one or other for the whole district, for all of the high schools. It's their choice. Juan, did you want to, I don't know if you remember speaking to that parent. Sure. So the question is, the parent want to make sure that if we already said this is what's going to happen. So because I was encouraging the parents to answer to the survey, so we'll have a clear understanding what they wanted to do. Right, what their choice is. is. The parent is saying that it hasn't been taken anything, definite yet. So why don't you say that to the parent in Spanish? Sí, señor. Lo que habíamos dicho era de que no hemos tomado alguna decisión aún todavía porque justamente queremos escuchar de los papás. Entonces, cuando los padres hagan esa encuesta y pongan ahí lo que ustedes piensan, pues ahí tendremos una idea más clara, más completa de lo que ustedes quieren. Entonces, yo no sé si eso corresponde a lo que se estaba preguntando, pero la decisión aún no se ha tomado definitivamente. Estamos esperando a que los papás contesten a las preguntas en la encuesta. Okay. Can I ask a question? Now, as parents, my last one. So I always get phone calls almost every day for parents who have kids in the DTLA, and they wanted to know if there's any plan for them to come back, or there's going to be any survey for them as well, asking them what do they think about sending the kids back to school. I can answer that. Based on our conversations as a district, the DTLA
will not be returning for the remainder of this school year. And the reason is because it will be, there's no continuity in their education, right? Their courses are different. They may be in ingenuity courses. There's no way that we can transition them without a significant disruption to their schedule. So they would have to, they wouldn't be able to return for this school year. Can we make sure that Lorena translate both the question that Juan Pazmino made and Ms. Rivera's answer, please? Thank you, Mike. Buenas tardes de nuevo. Para los padres, el señor Juan Pazmino hizo, hizo el comentario de que los estudiantes que son parte del aprendizaje a la distancia, si puedan ellos en algún momento en el resto de este año académico podrán regresar a la escuela presencialmente. Y en este momento la directora Tina Rivera contestó que los estudiantes de aprendizaje a distancia no regresarán este año porque como sus clases son conducidas de una manera diferente, en este momento no hay la capacidad de transicionar completamente a esos estudiantes sin interrumpir a su educación. Juan, if I got that right, or if you need to No. any extra information, please let me know. No, I think you're right on. Thank you. Thank you. Lorena, there are more 3 questions. Yep, thank you. This is from Jorge Marquez, again from Westhill High School. The parents who are participating in the hybrid model, we want to make sure that our kids can socialize, but make sure that they're not exposed at the same time. So I guess he's commenting back on your previous comment, Juan. So I can take that. And yeah, absolutely. And part of us wanting to bring students back to 5-day in-person learning is so that they can socialize more and be with their peers, which, you know, is obviously harder to do when you're in school every other day. With the appropriate COVID restrictions still in place, we won't, you know, be able to do that in a normal way, but we just hope having more students in class will lead to more students interacting with one another and create more of a, at least on a continuum, more of a normal feel for school. En cuanto a tener una vida, de pronto vamos a decir más normal socialmente, por eso también la escuela decidió la reapertura de las escuelas para permitir que los estudiantes tengan una noción normal. Obviamente no va a ser como era antes de la pandemia, pero esto permite que los estudiantes de nuevo tengan una noción normal, puedan interactuar a diario con los otros estudiantes. Entonces eso no se puede hacer en un modelo híbrido cuando es cada otro día. Esto permite más interacción a diario. This is another question from Luis, again from Westhill High School. What will you do to ensure that there will at least be 1 meter in distance in the classrooms where right now it is not physically possible? So in summary, how will you make sure that you are keeping social distancing in the classrooms? Yeah, so as we return desks to classrooms, they are being measured for 3-foot separation, center to center, meaning center of the desk where the student sits to the student sitting either on their left or their right. In those classrooms where we cannot possibly fit desks 3 feet apart, we will try to definitely have to find other spaces for those classes to be in session. En este momento mientras en las escuelas están regresando los escritorios, lo que están haciendo es midiendo desde donde se sienta el estudiante, ¿verdad? Que es el centro del escritorio, a 3 pies o 1 metro más o menos entre donde se sienta en el centro al estudiante que se sienta a la derecha o a la izquierda.
En el caso de que eso no es permisible dado el espacio, están buscando espacio adicional para poner los estudiantes para poder asegurar que hay ese espacio necesario para distanciar a los estudiantes. Thank you. The next question again is from Luis. And that question, so Luis again says that for parents that would like to continue to be in the hybrid model, that option is not found in the survey, and they would like you to at least consider putting that in the survey to see our perspective, to see the parents' perspective. Okay, and the next question is from Ms. Carmen Ortiz again. You are all saying that you would like our opinion and that the decision is not made. However, you are only giving us an option for our kids to either go to school 100% for 5 days or 5 days online. Why are you not giving us the option to participate in the hybrid model in the survey? Is someone answering that or no? Can you answer, Mr. Rinaldi? No, I can't answer that, I don't think. Will someone repeat the question? I'll try to answer. Sure. So why in the survey you're asking parents to provide their opinion, but at this time you are not, in essence, they would like to give their feedback in terms of hybrid. So why isn't that being considered in the survey? Why is it either totally 5 days in present, or why is it 5 days totally remotely? Yeah. So our goal has always been to return to school as much as possible. And our health professionals tell us that this is a time that we are able to return to school 5 days a week. So we want to provide as much in-person learning as possible. Thank you. Para la señora Carmen Ortiz, en cuanto a su pregunta, la meta siempre del distrito fue para regresar a los estudiantes al 100% de aprendizaje. Entonces, según las sugerencias del Departamento de Salud, junto con el personal médico, este es el momento adecuado para que los estudiantes sí puedan regresar presencialmente al 100%. Hey, Lorena, Amy Taylor, the Vice President for CHC, she'd like to give some additional information about the vaccine. So Amy, if you want to go ahead and hop on and just share, and then Lorena can translate as for you. Sure, I'm just going to introduce her really quickly. Okay. La señora Amy Taylor está aquí. Ella es la vicepresidente de la organización que va a proveer las vacunas para los estudiantes. Buenas noches and gracias for listening. I just wanted to make sure everybody fully understands the opportunity that their children can have to get vaccinated with us at Lord and Taylor. Should I stop so you can translate? Sure. Would that be helpful? Yes, thank you. Thank you, Amy. Amy les quiere comunicar la gran oportunidad para que sus hijos se puedan vacunar en lo que era Lord and Taylor. You can continue. Sure. As you know, on April 1st, all people over 16 will be eligible for the vaccine. Como ustedes sabrán, a partir del 1 de abril, toda persona con la edad de 16 años o más están elegibles para poder recibir la vacuna. We want to make sure that your students at Stamford High School, the seniors, have easy access to getting that vaccine. Nosotros queremos asegurar que los estudiantes de último año de la secundaria sepan que tienen la oportunidad de recibir la vacuna. So we are going to have a special vaccination clinic for the seniors of Stamford Public Schools at Lord and Taylor on April 17th and 18th. Entonces, por eso nosotros le queremos comunicar que los estudiantes de último año de secundaria
podrán recibir la vacuna las fechas el 17 y 18 de abril. They will be able to register their student to get that vaccine through a registration link that will come out over email from the schools. Ustedes podrán registrar a sus hijos de nuevo que son estudiantes de último año de secundaria y tienen 17 años a través de un enlace de registración que recibirán por correo electrónico. Mhm. We will be giving the students the Pfizer vaccine, which is appropriate for anybody 16 years and older. And we will come back in 3 weeks. We will bring the students back to Lord and Taylor in 3 weeks to get their second dose of the Pfizer vaccine. La vacuna que recibirán los estudiantes será de Pfizer y ellos le proveerán la fecha porque esta vacuna son de 2 dosis, entonces le darán la fecha 3 semanas después del 17 y 18 de abril para regresar a recibir la segunda dosis. Mhm. And if your student is a senior, but they are still 16 or 17, they will need your parental consent in order to receive the vaccine. If they are 18, they can consent themselves. Si su estudiante de último año de secundaria tiene 16 o 17 años, necesitará el permiso de los padres para poder recibir la vacuna. Si su hijo tiene 18 años, ya es considerado mayor de edad y ya no necesita el permiso del padre. Mhm. And your child can come and get the vaccine without you, or if you would like to go with them, you are welcome to come with them, accompany them to get the vaccine. And Amy, just to be clear, they can do that as long as for those who are 16 and 17, even with the parental permission, they can go alone. That's true. You got Okay. that right. Mhm. Thank you. Para los estudiantes que tienen 16 o 17 años y ustedes le han dado permiso, el estudiante puede venir solo, a solas para recibir la vacuna o pueden venir acompañado de su padre para recibirlo también. Mhm. And we just want to make sure that the students are able to get this vaccine so that it is safer for everybody in the school, and particularly the seniors, because we understand it is their last year of high school, and there are many special events that they want to participate in. But we do have plans to provide the vaccine for everybody 16 and up in the schools after the seniors get vaccinated. La prioridad de nuevo es para los estudiantes de último año de secundaria para recibir la vacuna, para asegurar que el entorno de la escuela sea saludable y seguro. También queremos asegurar que los estudiantes de último año tengan la oportunidad de participar en todas las actividades que usualmente se hacen a final de año. Después que ellos reciban la vacuna, ellos de nuevo serán prioridad. Otros estudiantes de 16 o 17 años que no son estudiantes de último año también podrán recibir la vacuna. And the last thing I'll say is if they get their first dose on the 17th, their second dose will be on May 8th. And then after you receive your second dose, it takes 2 weeks for you to be considered fully vaccinated. So the students who get vaccinated on the 17th will be fully vaccinated by May 22nd. And those students who get vaccinated on Sunday, April 18th, will get their second dose on Sunday, May 9th. And then they will be considered fully vaccinated on Sunday, May 23rd. Okay. Para aquellos estudiantes que reciben la vacuna el 17 de abril, la segunda dosis será el 8 de mayo. Y después de la segunda dosis, como había mencionado anteriormente, están completamente vacunados 2 semanas después, y eso será el 22 de mayo. Para los estudiantes que reciben la vacuna el 18 de abril, recibirán la segunda dosis el 9 de mayo y serán completamente vacunados oficialmente el 23 de mayo. Thank you. Thank you for translating for me. I'm sorry I couldn't say that all in Spanish tonight. That's okay. Thank you. There is another question from Felinda Cabello. Felinda says,
Thank you for everything. I am a mother of a senior. Gracias. All right, I think we have come to our time. So if we could just remind all of our participants that if they have additional questions, they can email their school. That's up on the screen. Sure, thank you. De nuevo, ya nosotros estamos llegando a la hora de cerrar, pero que le queremos darle las gracias por su participación. Si ustedes tienen cualquier tipo de pregunta, le pueden escribir al correo electrónico que se encuentra acá, en lo que ven en su pantalla, a sus escuelas respectivas. Y gracias por su tiempo. Ahí están los emails aquí en la pantalla. Nos pueden enviar cualquier pregunta. Y gracias también a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar participando. Thank you, everyone. Thank you so much for joining us tonight. Adjourn. Have the nice rest of your evening. Okay. Bye, everyone.